Hola, otra vez aquí estamos transmitiendo aquí desde la oficina porque no pudiera ser presencial en ese día. Vamos a estar estudiando el tercer capítulo de Romanos en ese día. Si quieren pueden descargar en ese momento la guía para seguir con la vista con nosotros. Vamos a estar dividiendo ese estudio, si quiere, en dos partes, los versos 1 a 20 y luego 21 en adelante para definir muy bien. Recuerde que en Sumar estuvimos en capítulo 1, Pablo hablando de los gentiles, y por el conocimiento de nosotros, mejor decimos por los del mundo, los quienes están atrapados en pecados muy obvios hasta llegar a la mente depravada. Y luego pasaba, como en la semana pasada estuvimos pasando tiempo analizando la iglesia, o en ese caso él dice los judíos, quien tiene la ley, quien dice que somos mejores, y está acusándoles de no poder juzgar a otros cuando ellos mismos están haciendo las mismas cosas. No es que está diciendo que no puede juzgar, sino al revés, que ellos no tienen lugar para juzgar cuando ellos también son culpables. Hoy vamos a seguir con esa idea, estableciendo que ambos, los de la iglesia, así como los gentiles, las personas, toda humanidad está con esa naturaleza pecaminosa que necesitamos renovar. Vamos a estar hablando del proceso que tenemos de santificación y lo que es la justificación. Vamos a estar analizando esas cosas, pero Pablo en los principios está declarando como en voz alta: todos necesitan la justicia que Dios ofrece en Cristo. Uno no puede decir, ya confesé a Cristo como mi Señor y Salvador y yo puedo vivir como quiero luego. No, todos nosotros en todo momento necesitamos que Cristo llegue a nosotros, que Cristo, y en el proceso de la vida del cristiano, que el Espíritu Santo esté operando en su vida. Todos nosotros necesitamos eso, y va a estar estableciendo en esos primeros 20 versos de capítulo 3 esos asuntos, porque va a decir, mira, entonces, ¿qué se gana si uno es judío? Va a lanzar varias preguntas. Analizamos esas preguntas después de leer el texto. Entonces, acompáñame con la vista. Capítulo 3, verso 1 en adelante dice: entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de la fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso, eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Fíjense que dice, nosotros, los judíos, los que han oído la palabra de Dios. Entonces, él dice, hablo en términos humanos. Vamos a estar hablando de eso luego en el estudio. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podía Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tienen la condenación. Verso 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera.
No está diciendo que no tenemos la bendición haber oído la palabra de Dios. Solamente que si todavía estamos en pecados de cualquier manera, no es mejor ser dentro de la iglesia o afuera. De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y uno se ha corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y que quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Aquí estamos. Entonces, comienza con las preguntas e incluso en la guía que tiene a mano, tiene esas preguntas. ¿Qué se gana ser judío? Entonces, pues ellos tienen la luz de las Escrituras. La luz de Dios dice que fueron el pueblo escogido de Dios. Así hoy en día la iglesia puede decir, mira, ¿qué se gana ser parte de la iglesia si Dios va a juzgar a la iglesia tanto como el mundo? Y está diciendo, mira, tenemos la luz de las Escrituras, tenemos la predicación de la palabra de Dios, tenemos la invitación de caminar en rectitud y en la forma que Dios quiere día tras día. Porque Dios no cambia cuando una persona dentro de la iglesia o fuera de la iglesia niega de creer y obedecer. Cada vez que estamos en un estudio, también necesitamos estar orando. Dios, no quiero solamente escuchar tu palabra, yo quiero obedecerla. Ese es algo que requiere Dios, que caminemos en la obediencia. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 11 a 13, dice a nosotros también, no solamente a él, ese mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Entonces, si estamos en relación con él, vamos a vivir. Cuando moremos, estamos en vida eterna con él. Si resistimos, si mantenemos la fe, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Fíjense, está hablando a nosotros. Si rechazamos a él, va a negarnos a nosotros. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Igual, Santiago nos dice en capítulo 1 y verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. La fidelidad de Dios siempre es igual. Como dice Pablo a Timoteo, que aun cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. Unos malentienden lo que está diciendo que aun si yo no cumplo con mi parte, Dios va a ser fiel hacia mí. No es lo que dice. Si otra vez analizamos ese texto, dice, si lo negamos también, Él nos negará. No dice que Él va a seguir siendo bondadoso con nosotros, extendiendo la vida eterna. Si cambiamos de opinión hacia Él, Él sí puede negarse a nosotros. La fidelidad de Dios tiene dos maneras de extender. Él es fiel a sí mismo a lo que dice. Otra vez, fíjense que dice, ya que no se puede negarse a sí mismo. No está hablando de su fidelidad hacia nosotros. Ese sí es cierto mientras nosotros somos fieles a Él. Pero si negamos a Él, Él puede negarse a nosotros. Fíjense,
la fidelidad de Dios aparece de diferentes maneras. Su fidelidad es como un espejo. Muestra lo que estamos haciendo. Si somos nosotros fieles a Él, si somos obedientes a su palabra, si caminamos en la santidad, entonces es fiel. Si obedecemos a Dios, es fiel de recompensarnos siempre y para siempre. Pero si al revés somos infieles a Dios, Él es fiel a su santidad. Y entonces es fiel en juzgarnos. Esa es su fidelidad. En 1 Corintios capítulo 10, versos 1 a 13, dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nosotros, en nuestros antepasados, estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Está hablando obviamente de la generación, el pueblo de Dios en los días de Moisés. Ellos fueron rescatados, podemos nosotros decir salvados. Entonces, como nosotros ya no somos esclavos del pecado, ellos en un momento que pueden decir, nosotros no somos esclavos nada más, porque estaban saliendo de Egipto. Debía ser no esclavos a Egipto, sino esclavos a la obediencia, esclavos a Dios, podemos decir. Pero dice en verso 2, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. La roca era Cristo. Sin embargo, escucha lo que dice acerca de Jesús, quien había salido de una esclavitud esperando ser justos ante Dios. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a nosotros, lo que Dios puede hacer, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidades sexuales como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba de Dios como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron las manos el ángel destructor. Todo eso lo sucedió para servir de ejemplo hacia nosotros. Es lo que Dios puede hacer si comenzamos a caminar en la desobediencia. Y quedó escrito para reverencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, porque Dios quiere que seamos nosotros fuertes, firmes. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar, porque su deseo es que seamos firmes. Más bien cuando llegue a la tentación, pues llega la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces lo que está Pablo diciendo a los corintios es que tenemos que resistir. No podemos caer y pensar que Dios aprueba esa actitud. La falta de fe de algunos judíos anula la fidelidad de Dios. Es otra pregunta que presenta y está ya en la guía. Y a pensar así, incluso yo dije que luego vamos nosotros a revisitar esa, porque Pablo dice en verso 5, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, que diremos que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. Hablo en términos humanos, es decir, que para Pablo fuera ilógico. ¿Quién puede pensar de esa, que Dios no es fiel?
Él quería distanciarse de ese pensamiento, porque Dios siempre es justo. Tiene que parecer justo Dios ante todo. Cuando el pueblo de Dios peca, ese le da al enemigo una oportunidad de mofarse de Dios, de difamar a Dios. Esa es la razón que es una obligación de creyente caminar en la santidad, porque cuando no caminamos así, comienza a mal entender, o pues difamar a Dios. Recuerda que Dios sí nos trata, el pueblo de Dios está tratado de la misma forma al mundo con respecto al pecado. Dios no acepta el pecado, no acepta. Recuerden, en el Antiguo Testamento tenemos varios reyes sobre Israel. Uno de los reyes más famosos obviamente fuera el rey David. David en una ocasión, aun cuando estaba escribiendo salmos y estaba en muchas ocasiones una buena persona, pero en una ocasión cometió pecado sexual con Betsabé y luego estaba arrepentido cuando fue confrontado por el profeta y todo eso. Pero fíjense en algo que el profeta dice al rey David acerca de su pecado. Dice en verso 14 de 2 Samuel 12, dice: sin embargo, tu hijo sí morirá. Y esa es la razón, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Nosotros, aun cuando estamos en relación con Dios, si decidimos caminar en pecado, es una ofensa. Y debemos nosotros mantener la relación, no tratar de levantar muros, no tratar de tener unas cosas estorbando la relación que tenemos con Él. Isaías 52 y verso 5 dice: y ahora afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo, sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por no hacer lo correcto, por caminar en la desobediencia, ese blasfema al Señor. Y el mundo está con esa. Yo recuerdo de diferentes personas quienes siempre acusan a la iglesia. La mayoría de ellos no tienen problema con Cristo Jesús, sino con su pueblo, con la iglesia, la forma que vivimos. Esa es la razón que es urgente que la iglesia camine en la santidad que Dios nos ofrece. Si nuestra injusticia, está unos diciendo, si nuestra injusticia pone relieve la justicia de Dios, está brillando más la justicia de Dios, ¿por qué entonces quiere descargar sobre mí su ira? Fíjense, había dicho en el capítulo 1 que la ira de Dios va a caer sobre los gentiles por su pecado. Había dicho en el capítulo 2, lo que estudiamos en la semana pasada, de que va a derramar sobre los judíos, sobre la iglesia, si seguimos en el pecado. En capítulo 3, ahorita aquí está diciendo y dice en verso 3, ¿por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Dice que Dios condenará ese pecado en cualquier forma. La gracia, Pablo iba a decir, es algo que nos guíe hacia Cristo Jesús y hacia Dios. En Tito, capítulo 2 y verso 11 a 13, dice: la verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña, está hablando de la gracia, su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas,
Así podremos vivir en ese mundo con justicia, piedad y dominio propio. La gracia de Dios no podemos abusar diciendo que ya tenemos la respuesta de Dios, yo puedo vivir en la forma que yo quiero. No, dice que la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Romanos, ese verso 8 dice, ellos merecen su condenación. Condenan a ellos. Y también luego en verso 13 nos va a decir su garganta, en verso 13, pero en capítulo 8 dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. La iglesia. Si vivimos conforme a los deseos pecaminosos, entonces no tenemos esperanza. La condenación viene sobre nosotros. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vamos a tener vida eterna. Ese es el Evangelio, que tenemos la gracia de Dios en la forma de Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Y va a extender la justificación. Como había dicho, vamos a analizar esas dos cosas, la justificación y la santificación. En capítulo 6, versos 9 a 11 de 1 Corintios, Pablo escribiendo a ellos dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes en el pasado. ¿No pueden seguir siendo eso? Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Unos dicen, mira, pero mi justicia haga brillar más aún la justicia de Dios. Cuando yo camino mal, ese muestra que Dios puede perdonar a cualquier persona. Ese es un pensamiento, según a Pablo, ridículo. Es decir, que a veces, no sé si han notado, a veces se nota más la luz. Por ejemplo, en la mañana, después de haber dormido toda la noche, al llegar, yo recuerdo ahorita, yo soy siempre la primera persona a levantarme, entonces no me pasa enseguida. Pero yo recuerdo siendo niño en casa, dormido, y mi mamá entraba diciendo que fuera tiempo para prepararse e ir a la escuela. Prendía la luz y la luz fuera tan fuerte que dolía de los ojos, etc. Y unos piensan, sí, si yo estoy dormido, si estoy yo en pecado, va a hacer brillar aún más fuerte la justicia de Dios. Pero no es así. La luz de verdad no fuera más brilloso. Solamente mi entendimiento, mis ojos más nublados, más oscuros en estos momentos. Ese es lo que ellos quieren desafiar, diciendo, si nosotros seguimos con ese mal, entonces va a hacer brillar. Pero Pablo dice, no, es al revés. Si no caminan en la santidad, si no caminan en la justicia de Dios, entonces el mundo no va a querer a Dios, va a hacerles blasfemar, va a hacerles mofar de Dios en todo sentido. De verdad, si comenzamos a analizar aquí en el año 2020, estamos viviendo y debemos estar con todo el mundo conociendo a Dios. Después de 2000 años, la iglesia haciendo su trabajo, ya debemos tener la salvación 10 veces de cada persona. Pero el problema es que el mundo sigue viendo la iglesia que dice que somos santos, somos el pueblo de Dios, pero no hemos sido transformados. Necesitamos caminar entonces en la santidad. Ese es el evangelio que Pablo predica. Que necesitamos comenzar con esa testificación de la boca, pero luego tenemos una obligación hacia la santidad. En Apocalipsis, capítulo 21, versos 6 a 8 dice, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré
a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo eso, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, está hablando hacia la iglesia, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago del fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Los judíos son mejores de los gentiles, entonces ellos dicen, y la respuesta es que no somos mejores, solamente sí estamos caminando. Unos pueden pensar que ellos son mejores porque no tienen los pecados tan obvios como el mundo, son gente moral, pero Dios no permita la entrada al cielo a gente moral. La gente quien solamente es un poquito afuera. Unos malentienden que es pecado, unos enseñan que es bajar un poquito la calidad. No, vamos a estar hablando de qué es pecado en unos momentos, pero necesitamos entender que a los morales que piensan que no tienen mucho pecado y los peores del mundo están todos destruidos de la gloria de Dios. Vamos nosotros a estar hablando de eso, pero tenemos una historia en el Antiguo Testamento que habla acerca de eso. No sé si recuerdan la historia de Job. Tenemos un libro y contiene obviamente como nombre Job. Y en los principios estamos por reconocer a Job como el hombre más justo de todo el mundo. Y tanto fue su justicia que entró Satanás, y Satanás está desafiándole a Dios, diciendo que quita tus bendiciones sobre su vida. Y él iba a negarse, iba a blasfemar, iba a caminar afuera. Y en toda la primera parte de ese libro de Job tenemos que él pierde todo y él sigue siendo la persona justa, pero también comienza el orgullo en su vida a subir, que está defendiendo con sus amigos que él es el hombre más justo, etcétera, 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 hasta el momento en cuando Dios tiene que llegar desafiándole a Job y preguntándole dónde estaba él cuando él formó toda la creación. Y en el verso 4 del capítulo 40, Job tiene esa como respuesta. Él dice, ¿qué puedo responderte? Yo soy tan indigno. Me tapo la boca con la mano. Cuando nosotros estamos comparando con otros en el mundo, como en la vida de los judíos, ellos pensaban que fueran los santos con la palabra de Dios, etc. Pero Pablo les está desafiando, diciendo, mira, todos necesitamos un Salvador. Y esa es la razón que entra en la siguiente parte de ese capítulo 3, verso 21 en adelante, en cual Pablo va a estar dándonos las buenas noticias del Evangelio que tenemos en Cristo Jesús. Antes de leer esas partes, déjenme primero indicar qué es la diferencia entre la justicia o la justificación y la santificación. Nosotros podemos imaginar esa diferencia como la diferencia entre los dos lados de la misma moneda. A un lado es la justificación. La justificación es un término oficial y legal que se justifica la persona a través de un declarado, una cosa. En el caso de nosotros, la justificación viene a través de la muerte de Cristo Jesús. Su sangre nos justifica ante Dios. La acción de Jesús fue trasladado a nosotros, impartido a nosotros. No es algo que merecemos, no es algo que ganamos por las obras, solamente es algo impartido por Dios. Es la justificación. Dios entonces nos declara libre. Él dice, ustedes ya son libres de todo pecado. Y en ese momento podemos pararnos frente de Él como uno perfecto porque ve la sangre de Cristo Jesús. Ese es el momento
de la salvación. Y ese proceso y el inicio de la gracia. Como estuvimos nosotros hablando, la gracia de Dios está a través de Jesucristo para impartirnos su justificación, el momento de perdón. Pero luego la misma gracia nos lleva en el proceso de la santificación. Como había leído en Tito, que nos enseña cómo vivir. Esa primera parte de la justificación fue la gracia a través de la obra de Cristo Jesús. La siguiente parte, la santificación, es el proceso que lleva a cabo en nuestra vida el Espíritu Santo. Entonces, Él lleva esa gracia enseñándonos día tras día cómo debemos vivir. Porque todos hemos pecado y necesitamos apartarnos de ese pecado por la justificación, la declaración, pero también necesitamos aprender cómo caminar en la santidad, la santificación. Entonces, déjanos leer versos 21 hasta el final de este capítulo 3. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado. Nosotros dentro de la iglesia, así como los afuera, hemos pecado. Entonces va a estar hablando de que nadie puede jactarse, nadie puede estar pensando que fuera por sus actos. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados. La justificación gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su presencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De ese modo, Dios es justo y a la vez es Él que justifica a los que tienen fe en Jesús. Todo esto está hablando de la justificación. Y seguimos hablando de la justificación hasta el último verso de ese capítulo. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por la fe, por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? No, lo es también de los gentiles. Sí, también de los gentiles es Dios, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará, todavía estamos hablando de la justificación, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Pero escucha, aquí está el cambio, por la santificación. Quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. La ley ahorita, la ley de gracia nos constriña, la ley de gracia nos obliga, la ley de gracia nos enseña al Espíritu Santo para que caminemos en su santidad, para que el mundo pueda conocer a nuestro Señor Cristo Jesús. En capítulo 8 y verso 18 de ese mismo Romanos dice, de hecho, considero que en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, porque nosotros cuando caminamos en la santidad, cuando estamos en el proceso de la santificación, haber sido justificado, podemos nosotros, y es nuestro deber, reflejar la gloria de Dios. Así como dice de las personas que no tienen la justificación, dice que en verso 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero una vez que nosotros somos salvados, una vez que somos justificados y caminando en la santificación, en la santidad de Dios, entonces reflejamos
la gloria de Dios. Pablo también dice a los Corintios en 1 Corintios 15, 43, dice, lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Cuando nosotros somos bautizados es un símbolo al mundo que estamos muertos. El momento de la justificación de Dios, en cuando entregamos la vida a Cristo Jesús, entonces ya estamos muertos a la naturaleza vieja para cobrar una nueva naturaleza, la naturaleza divina de Dios. Estamos muertos, sembrados a Él, y ahorita vivimos por Él. Dice otra vez ese verso 43 de 1 Corintios 15, lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Nosotros debemos estar caminando en el poder de Dios ahorita, guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos está enseñando y llevándonos en ese camino, ese sendero de la santificación. Entonces, necesitamos definir unas cosas que Pablo usa en esos versos 21 a 26. Y dice, usando esas palabras, hablando de la justicia en la guía, dice incluso eso, puse las definiciones de esas cosas. Punto A, la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo, aparte de la ley. Primero, la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia significa que Dios anuló la ley que estaba condenándonos, impartiendo a nosotros su justicia. Fue una declaración por el hecho de la crucifixión, por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, en ese momento, somos justificados y estamos en relación correcta con Dios. Fíjense, no es solamente un punto y establece siempre el lugar. Una relación va en adelante. La justicia de Dios entonces nos obliga de seguir en relación. Y esa también sigue por la fe. La fe en esos versos que estamos hablando de la justificación, otra vez, como había dicho, verso 21 hasta el verso 30, está hablando de ese proceso, ese momento de la justificación, no la santidad, no la santificación. Entonces, la fe en esos versos habla de confiar en Jesucristo, creer en Él y obedecerle. La fe bíblica tiene siempre un objeto. El objeto es obedecer a Dios o estar en relación con Dios. El pecado es simplemente la desobediencia de los mandamientos de Dios. Entonces, no estaba hablando de, me fallaba yo solamente un poquito. No, casi alcanzaba perfección, pero no. No estamos hablando de un poquito. Estamos hablando de desobediencia. Desobediencia en cualquier forma es desobediencia. Y esa nos separe de igual forma los que falla por un pecado que percibimos nosotros, que solamente es chico, pero es desobediencia. Ese nos separe de igual forma que los peores de las personas con pecados más obvios en la calle. Ese es pecado. Justificado, justificación es el asunto de que estamos acreditados como justo por la fe en Cristo Jesús. La gracia, aquí en verso 24, pero por su gracia somos justificados gratuitamente. La gracia en ese habla del amor, la misericordia, la bondad, el favor de Dios que Él ha mostrado a través de Cristo Jesús en nosotros. Redención es un principio. La redención significa que nosotros estamos ya rescatados. Nosotros no somos esclavos nada más, como el pueblo de Israel fue rescatado, redimido, tiene la redención de Egipto. Entonces ese es un traslado de la condición actual que somos. Nosotros no somos esclavos nada más al pecado, sino somos redimidos y somos parte del pueblo de Dios, dándonos libertad para ir en el futuro como un libre de pecado. No podemos regresar y ser
pecadores. Tenemos que caminar en esa santidad. Sacrificio de expiación. Incluso en el Antiguo Testamento, hablando de ese propicio, tenía que reconocer que ese fue pagado. En la ley de Moisés siempre usaba la sangre de los animales, porque así los pecados fueron eliminados y nosotros tenemos el sacrificio en la sangre de Cristo Jesús. Todo eso es el proceso, el momento de la justificación, la declaración de Dios. En Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pedro también dice en 1 Pedro 2:24, el mismo en su cuerpo llevó a madero nuestros pecados. Fue Él quien estaba pagando para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Fue el proceso de declaración de Dios en ese momento en la vida de Cristo Jesús y su sangre y su crucifixión. 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, hablando de Cristo Jesús, para que en Él recibiéramos la gracia de Dios, la justicia de Dios. Disculpa, no dice la gracia, la justicia de Dios. Esa es la justificación. La justicia entonces de Dios nos permita entrar en una relación con Él. Somos justificados, conducidos hacia una relación correcta con Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero entonces tenemos que vivir en eso. Tenemos que vivir en eso. Pedro también dice en 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Entonces, después de ese momento, lleva a cabo ese proceso el Espíritu Santo. Yo recuerdo una vez leer una historia y ahorita no recuerdo muy bien todos los detalles de la historia en dónde se ubicaba, pero tengo entendido de que fuera en Rusia hace unos años y tenía una clase en cual el maestro fue muy duro, muy difícil, y lo que no recuerdo son los nombres que correspondían, pero en un momento se levantó un hombre, no tanto un hombre, un niño. Podemos nosotros lanzar un nombre, por ejemplo, podemos decir que fuera Jacobo. Que de repente ese hombre, ese niño era el más grande de la clase y él dice al maestro: mira, maestro, alguien me robó de la mitad de mi almuerzo. No sé dónde está, pero me había robado. Y el maestro, enojado, porque así fue su carácter, dice: yo quiero oír ahorita quién lo robó, etc. Y estaba gritando en voz fuerte. Cuando de repente Juanito, el niño más chiquito, flaquito, pobre de la clase, confiesa y dice: yo pues tenía tanto hambre, no he comido en varios días y vi ese almuerzo y no podía esperar más, entonces yo soy el culpable. Con eso el maestro dice: Juanito, pásate a frente, voy a darte unos palazos. Y él pasó y luego el maestro dice: quítate la camisa, porque iba a darle unos buenos palazos por haber robado. Cuando de repente Jacobo dice: un momento, maestro, pasó a frente. Y dice: yo sé que yo soy la persona agraviada, yo soy la persona quien fue robado y yo incluso fui la persona quien declaró ese problema, pero yo quiero también recibir los golpes de su parte. Entonces el maestro le permitió. Y de verdad le dio un golpe. Así fue la vida en aquel día, imagínense. Y en ese día y todos los días después, Jacobo compartió con Juanito su almuerzo. Tanto que
según la historia que había leído, ese fue un testimonio que un año después ese mismo maestro se convirtió. Se conoció a Cristo Jesús porque entonces podía entender el amor de Dios. Es lo que Jesús ofrece a nosotros, pero luego requiere una vida de santidad. La ley y los profetas, dice aquí en el texto, testifican sobre la justicia que va a venir por la fe en Cristo Jesús. Escucho otra vez que dice, pero ahora en verso 21 en nuestro texto, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Antes de la ley vivía un hombre, se llama Abraham. Abraham fue reconocido como un justo por declaración de Dios, por su creencia. Él creyó a Dios y así le fue acreditado como la justicia. Ese fue parte del testimonio, el testigo del Antiguo Testamento. Por otro lado, la ley y profetas testifican acerca de ser justo por la fe. Nosotros entonces caminamos por la fe. No solamente es ese momento de la justificación, pero luego necesitamos como iglesia caminar en la fe. En capítulo 4, Pablo va a usar ese ejemplo de Abraham, pero en Salmo 32, versos 1 a 2, dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así tenemos. Y también nosotros podemos oír de los profetas en Isaías 53, está profetizando obviamente de Jesús y dice en versos 4 a 6, dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Esa es la respuesta de Dios. Fue testificado una promesa desde el Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, mira, aquí es la razón que podemos obedecer la ley, en la fe. Nadie es justo por la fe y por eso nadie puede jactarse en ello. Así está dicho incluso en nuestro texto que tenemos aquí. Y la justicia llega por obediencia de la ley. No, la justicia llega a nosotros por Cristo Jesús. Y ahorita el Espíritu Santo está con la gracia enseñándonos cómo caminar. Entonces nadie puede decir, yo sí soy santo. No, nadie podemos jactarnos. Nadie puede, no tenemos lugar por la soberbia espiritual en nosotros. Cristo también hablando de la misma en Lucas capítulo 18 y verso 9 dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. ¿Han visto una vez una persona, un cristiano, quien piensa que es mejor que todos o los otros, es más santo? No hay lugar por eso. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se agolpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador.
Les digo que ese y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será maldecido. Entonces, tenemos que mantener la actitud. Pablo anima a los filipenses con la actitud de Jesús, que no tenía soberbia, sino se humilló a sí mismo. Lea bien el capítulo 2 de Filipenses. Ese nos habla acerca de la actitud, pero no significa que siempre debemos estar copiando el pecho diciendo que soy pecador. Nosotros debemos depender del Espíritu Santo con el proceso de la santificación. Pablo no dice que tiene espacio para ser orgulloso. No estaba jactándole Pablo de nada. Incluso en su carta que escribió en Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y a los Efesios, verso muy famoso, los versos 8 y 9 del capítulo 2, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pedro reconoció también que todo lo que es, incluso en su relación con Dios, es por beneficio de estar en relación con Dios. Cuando estamos en el proceso de la santificación y estamos caminando aún mejor, no hay lugar para jactarnos. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan está la historia de cuando Pedro invita a otros discípulos a salir y pescar. No sé si recuerdan, pero muchos de ellos eran antes pescadores. Entonces ellos se fueron y por toda la noche no pescaron nada. Y nada. Y de repente apareció un hombre allá en la orilla del lago y pregunta: ¿no ha ganado nada? ¿No ha pescado nada? Entonces llegó la respuesta, y la respuesta incluso del hombre fuera para echar las redes al otro lado de la barca. Entonces echar las redes, pescaron una pesca tan grande. Incluso en el texto tenemos la cifra de 153 pescados. Y fíjense, si uno es profesional, si es pescador, ese puede ser motivo de orgullo, llegando al mercado a vender sus pescados y dice: mira, yo hoy mismo, todos llegando, porque yo me imagino que la condición del mar fuera igual por todos, y todos los pescadores llegando con poco o nada, y él puede llegar jactándose: mira, yo he pescado 153 en esa noche, y todos asombrados, y cómo es posible, etcétera, etcétera. Pero Pedro, al oír que era Cristo Jesús, abandonó toda la pesca, todo lo que tenía, y llegaba a Él, porque Él sabía que todo su éxito pertenecía a Cristo Jesús. Toda la gloria pertenecía a Cristo Jesús. Nosotros, cuando estamos avanzando en la fe, no hay lugar todavía para que nos gloriamos en nosotros mismos. Mira lo que he ganado. Es porque estamos nada más oyendo y respondiendo en obediencia al Espíritu Santo, y que está guiándonos día tras día. ¿Qué es el proceso de la santificación? Yo he usado 2 ejemplos enseguida. A lo mejor me ha oído decir de esas cosas antes. El proceso de santificación es eso: llegando a conocer a Cristo Jesús, tener relación con Dios por el proceso de la justificación, la declaración de Dios en el momento de la salvación. Yo me imagino que Dios pone sobre nosotros una sábana grande. Ese se llama la gracia. La gracia de Dios cubre todos esos pecados. Y luego estamos contentos, celebrando, tenemos mucho gozo en Cristo Jesús. Y no sé si se recuerda ese gozo de la salvación. Y luego, después de unas semanas o a veces meses de mucho ánimo, etc., llega la persona desanimada un poquito. ¿Por qué? Es porque de repente está algo mal en su vida. Ese es cuando Dios comienza a doblar una parte de esa sábana.
Y está indicando, mira, es tiempo para corregir ese asunto. Es la voz del Espíritu Santo tratando de llevar la santificación a nuestra vida. Y es doloroso porque de repente tenemos otro pecado que necesitamos tratar y necesitamos corregir, etcétera, con la gracia de Dios. Pero después de un tiempo estamos mejores y hemos arrepentido y estamos caminando ya no con ese pecado, sea parte de nuestra vida. Y unos meses después o días, puede ser incluso, el Espíritu Santo comienza a doblar otras partes de las sábanas, porque es su desafío hacia nosotros que caminemos más y más en la santidad para que podamos reflejar la gloria de Dios más y más en la comunidad. Ese es su proceso que está llevándonos a una vida que requiere menos y menos de esa sábana, porque estamos caminando con la gracia, el poder que ha enseñado a nosotros cómo caminar. Pero también yo he calculado que la santificación está indicado más en cuando estamos tomando menos tiempo en arrepentirnos. Cuando se revela un parte de pecado, no estamos esperando, disfrutando aún más, jugando con el pecado, sino estamos arrepentidos más y más rápidos. En los principios de conocer a Cristo Jesús, arrepentimos el domingo y no estamos en ese proceso de arrepentimiento por toda la semana hasta el próximo domingo, en cuando el predicador predica y necesito levantar mi mano otra vez y me arrepiento, etcétera, y quiero la salvación, etcétera. Es porque ha pasado una semana completa y el proceso no está llevando a cabo con la rapidez o la velocidad en cual Dios quiere. Pero llega momentos en cuando no tarde tanto y el día siguiente, porque estamos en la presencia de Dios invitando a Él, estamos con nuestro tiempo devocional con Dios, estamos leyendo la palabra de Dios día tras día, entonces solamente espera unos 24 horas por mucho, pero poco a poquito comienza a disminuir esos tiempos y llega un momento en cuando nos toca la tentación también en el Espíritu Santo diciendo, ese no es correcto por tu vida, no debe estar haciendo esa. Entonces esa persona está caminando más y más en la santidad, pero todavía no tiene lugar o razón para jactarse, para el orgullo, porque Él no está haciendo. Es el Espíritu Santo doblando la sábana. Es el Espíritu Santo llevándonos la convicción. Es el Espíritu Santo enseñándonos a caminar en la santidad. Entonces, gloriamos en la cruz de Cristo Jesús, como Pablo dice. Gloriamos de que la gracia de Dios está tomando su efecto en nuestra vida. La vida justa es que exige que cumplimos la ley. La vida justa que la ley exige se cumpla en nosotros cuando caminamos por la fe. Ese último verso otra vez dice, quiere decir que anulamos la ley con la fe. Y él responde, de ninguna manera. No estamos disminuyendo la ley. Nosotros como creyentes no de repente dice, no, estoy bajo la ley de Moisés, los 10 mandamientos, yo puedo echar mentiras, yo puedo matar a las personas, yo puedo engañar, yo puedo cometer adulterio, ninguna de esas cosas, porque la ley se cumpla mientras estamos nosotros caminando en la santidad. Por ejemplo, una persona puede decir, la gracia nos lleva a ignorar la ley. O otra persona dice, la fe en Cristo nos permite vivir de cualquier manera y ahorita yo puedo vivir como yo me agrada. No. Los creyentes escogen entre hacer lo que la ley dice y es correcto y seguir a Cristo. Pues no, tampoco, porque los dos son iguales. Dios ha cambiado su parecer acerca de cómo debemos vivir para agradarle. No. Ninguno de estos son correctos. Bajo la gracia, Dios no nos considera justo cuando cometemos pecados como idolatría. No, si decidimos, si salimos con intención de pecar, entonces no. Nosotros tenemos que caminar en la santidad. La respuesta de todas esas preguntas es no. La fe no anula ni elimina la ley, sino la fe permite que confirme y cumplimos la ley. Miqueas 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes
a los demás tal como quiere que ellos los traten. Entonces, todavía estamos cumpliendo la ley. Jesús también en Mateo 22, verso 37 en adelante, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estaba preguntando qué es la ley más importante. Ama con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, dice el Señor. Y en verso 38, ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece así. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley. Si comenzamos a hacer eso, no podemos cometer adulterio, no podemos matar, no podemos echar mentiras, no podemos. Toda la ley está girando alrededor de esas cosas que nos enseña el Espíritu Santo. En Romanos, luego, y verso 8 de capítulo, verso 4 de capítulo 8, dice, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos está guiando. Otra vez, la diferencia, justificación, hecho por Cristo por su sangre, y resultando con una declaración de parte de Dios que somos en relación correcta con Él, y a partir de eso viviendo en relación correcta con Él por las enseñanzas del Espíritu Santo, caminando en la santidad, aprendiendo más y más cómo cumplir con eso para reflejar la gloria de Dios. Romanos 13, 8 a 10 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama a su prójimo ha cumplido la ley. Nosotros tenemos que cumplir. Y por fin, el 1 Juan, capítulo 5 y verso 3. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Cómo puede decir que no son difíciles, Juan? Es porque fuera justificado y estaba en el proceso y todavía en esos momentos estaba todavía en el proceso de la santificación. El Espíritu Santo le estaba guiando. Entonces, a terminar el estudio que nos tocaba hoy, necesito preguntarles, ¿están justificados? Pues justificación es el momento en cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si no tiene relación con Cristo, entonces confiésale y comienza esa relación, porque Dios quiere declararte justo. Pero la otra pregunta es, ¿has dejado allá todo el asunto con Dios? ¿O estás tú caminando todavía con esa ley de gracia que el Espíritu Santo está guiando todos los días? Porque si pensamos que el pasado fue suficiente y no estamos caminando todavía con esa santidad, entonces estamos engañándonos a nosotros mismos. Necesitamos caminar guiados por el Espíritu Santo. Ese es que estamos en relación con Él. No hay lugar para jactarnos cuando estamos cumpliendo con lo mínimo que debemos cumplir. Entonces quiero animarte de que si has desviado, si has dicho, mira, yo puedo hacer un parte y luego el domingo otro día voy a estar guiado por el Espíritu Santo, entonces tienes que arrepentirte, tienes que cambiarte y tienes que ser guiado por el Espíritu Santo todos los días, llevando a cabo el proceso de la santificación. Señor, oramos que todos quienes oyen hoy tu voz, no tanto mi voz, pero todos quienes están escuchando ese estudio estén desafiados de seguir adelante, esforzarse en obedecer y ser guiado por el Espíritu Santo todos los días. Señor, queremos reflejar tu gloria y eso requiere la obra del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de nosotros diario. Señor, queremos caminar más y más en la santidad y te damos gracias por todo, porque eres el autor y perfeccionador de nuestra salvación. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos muy pronto por el siguiente estudio bíblico. Bendiciones.